México y España son dos países con una historia y un pasado en común, además de que son socios comerciales en muchos sectores estratégicos para ambos países. También sabemos que México es un socio muy importante para España y viceversa. Entre los sectores estratégicos para ambas naciones podemos citar, por ejemplo, los hidrocarburos, la maquinaria, los vehículos, productos químicos y un larguísimo, etcétera. Sin duda, ambos países tienen mucho en común y por eso resulta importante conocer más a fondo esta relación bilateral. Y para platicar de este tema tenemos en línea telefónica a Ayin Deser Castelán. Nuestra invitada es directora general del How2Go México, una consultora internacional especializada en la expansión de empresas hacia mercados globales. Además, Ayin Deser lidera estrategias de internacionalización, desarrollo de misiones comerciales y representación institucional para empresas mexicanas que buscan ingresar a mercados extranjeros. Buenos días, Ayin, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Ayin, con el gusto de saludarte, gracias a ti por el tiempo. Y platícanos, en términos generales, ¿cómo ves la relación? ¿Cómo va la relación comercial México-España? Bueno, pues primero que nada comentar que la relación comercial entre México y España es una relación muy sólida, es una relación muy estable y que desde sus inicios ha venido trayendo beneficios para ambas naciones, no solamente en términos comerciales, sino también en intercambio, transferencia tecnológica, de conocimiento, y también que brinda grandes oportunidades para los profesionistas de especializarse en algunos sectores que ya hablaremos, en los que evidentemente pues ambos países tienen una relación muy muy fortalecida, y lo mencionabas ahora, no solamente el tema energético, también en temas de infraestructuras y en temas de financieros y demás. Nos llama la atención sobre todo porque ha habido en el pasado algunos comentarios, algunas hostilidades entre ambos países. Sin embargo, creo que la amistad y la cooperación entre ambas naciones pues es lo más importante, es lo que resalta, y sí es muy muy importante que tratemos más a fondo este tema, porque España es uno de los principales socios de México y viceversa, como comentaba yo en la introducción. De ahí la importancia de esta relación bilateral. Y bueno, quiero preguntarte en ese marco, Ayin, ¿cómo se promueve en México el comercio bilateral México-España? Claro, mira, yo pondría un ejemplo como muy claro, y es que existen organismos también de promoción más allá de las embajadas, que evidentemente tienen este mandato por parte de sus gobiernos, ¿no? Tanto la Embajada de México en España como la embajada que está, liderada por Quirino, el embajador, como la Embajada de España en México por el embajador Juan Duarte. O sea, al final las embajadas tienen su propio mandato, pero existen organismos privados como las cámaras de comercio o como las asociaciones empresariales que permiten también a todos los empresarios explorar esas oportunidades e ir acompañados en un entorno de negocios en el que evidentemente tienes que conocer, más allá de llegar a un país y decir voy a establecerme aquí, tienes que conocer cuál es la relación y cómo son las formas de negociar. Y nosotros desde How2Go siempre le decimos, hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo lenguaje de negocios. Entonces, ¿cómo se promueve? Yo creo que la primera parte en la promoción, además de explorar los sectores de oportunidad, es un pilar fundamental el decir cómo hacer negocios en México, cómo hacer negocios en España. Esto es lo más importante, y el promoverlo, pues evidentemente bajo el tratado, el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, el Telecuem, que además se acaba de modernizar, pues es un paraguas ideal para que nosotros podamos explorar todas las oportunidades, los sectores, las mercancías que tienen alguna preferencia arancelaria, y cuáles son esos sectores también que va a potenciar cada una de las zonas, tanto de México como de España, y ahí es donde están las oportunidades, ¿no? Exactamente, has dicho algo muy importante. Cada embajada tiene un mandato, digamos, desde un punto de vista comercial, en el país donde tenga una sede, pero hay organismos que de manera más específica, diría yo, ayudan a los empresarios a colocarse en algún lugar en el extranjero. Es el caso de México también, que tenemos varias representaciones de España
que hacen un papel importante para precisamente fortalecer y en su caso difundir el intercambio comercial entre ambas naciones. Está también, por ejemplo, la Coparmex, que tiene en más de sus 64 centros, pues comisiones de trabajo especializadas precisamente en relaciones o en asuntos internacionales, aparte la asociación que tú diriges, que también hace lo propio. Entonces es importante que los empresarios mexicanos tomen un poquito de conciencia de cuántos organismos empresariales tenemos en México y que, como tú lo refieres, nos pueden llevar de la mano, nos pueden asesorar desde aquí para establecernos en un país y hablar el mismo lenguaje de negocios. Eso también es muy importante. Debemos entendernos, debe de haber entendimiento a nivel negocios. Esa es la función de estas asociaciones y en especial la que tú diriges. Así que celebro muchísimo que en México contemos con este tipo de organismos que nos ayudan, como te comentaba, a abrirnos el mercado a los empresarios que estén interesados en establecer alguna sucursal o hacer algún negocio en el extranjero. Y bueno, como tú sabes, allí desde el año pasado, desde enero de este 2025, hemos tenido muchas discordias, muchas discusiones, negociaciones entre México y nuestro socio en Estados Unidos. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en otras emisiones. México es un país muy dependiente de la inversión norteamericana. Yo he tenido pláticas con representaciones diplomáticas aquí en México y me dicen lo mismo, es que tu país depende muchísimo de Estados Unidos. Es muy difícil que México pueda diversificar inversiones en otra parte del mundo porque prácticamente el 80% de su inversión se queda en Estados Unidos. Entonces, quiero preguntarte allí en tu concepto, ¿cómo diversificar eficazmente la inversión mexicana en el resto del mundo? Claro, y esto que estás mencionando es sumamente importante. México tiene una dependencia económica y que viene de hace muchos años con Estados Unidos. Más del 80% de toda nuestras exportaciones son con Estados Unidos y el primer inversionista en México es Estados Unidos. Así es. Pero ahora que hablamos específicamente de España, no debemos dejar de mencionar que España es constantemente el segundo inversionista en México y que además esta inversión extranjera que recibimos nosotros desde España, desde el 99 hasta el año pasado, hasta el 2024, pues ha recibido un total de 79 millones de dólares, 79,000 millones de dólares, un poco más de 79,000 millones. Entonces, esta inversión se distribuye también entre las nuevas inversiones y reinversiones que al final, bueno, pues nos dicen que la inversión española es constante en México y que no se asusta, ¿no? Y que además existe una gran oportunidad para México para invertir hacia España, porque también es para empezar, es el principal inversor latinoamericano y el segundo no europeo, evidentemente, después de Estados Unidos. Claro. Entonces, para México, España es un mercado de grandes oportunidades. Y no olvidemos que España también es la puerta de entrada hacia el mercado europeo. Entonces, nosotros tenemos, es lo que decíamos, el idioma. A lo mejor el lenguaje de negocios cambia, ¿no? Pero el idioma es el mismo. Tenemos una puerta de entrada para diversificar este mercado hacia toda la Unión Europea, entrando por España, facilitándonos pues el Tratado de Libre Comercio, facilitando también la cercanía cultural y la cercanía evidentemente con idioma, que para nosotros es sumamente importante. Nosotros siempre les decimos a los empresarios que justamente nos dicen, ¿sabes qué? Y hemos tenido muchos casos que nos dicen, yo exportaba a Estados Unidos y durante 2 días estuve pagando el 25% de aranceles. Sí. Pero luego de esos 2 días se quitó el arancel y ahora estamos en una incertidumbre total. Nosotros les decimos, no hay que colocar todos los huevos en la misma canasta, hay que voltear. México tiene una red de 14 tratados de libre comercio con más de 54 países. Y España es una oportunidad, una puerta de entrada hacia el mercado europeo, una oportunidad latente para diversificar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces es más vale viejo por conocido, ¿no? O sea, en Estados Unidos, como sea, ya sabemos cómo pasa, vamos a esperar a que pase la era de Trump y todos estos aranceles, pero no podríamos seguir dependiendo en un futuro de una sola persona que puede cambiar las reglas del juego a nivel comercio internacional. Tendríamos que empezar a fortalecer otros
otros canales de distribución en otros países, otras representaciones comerciales también en otros países, y ahí es donde tanto las cámaras y los organismos empresariales, como bien lo comentas, como la Coparmex, como el Consejo Mexicano del Comercio Exterior, como la Cámara Española de Comercio en México, como la Asociación de Empresarios Mexicanos en España. O sea, todas estas asociaciones empresariales evidentemente pueden ayudar. Y ahí es también donde entra todo el expertise de consultoras especializadas, como es nuestro caso, en el llevar de la mano hacia las empresas y no dejarlas perder en el camino. Nosotros le decimos reducir el time to market y reducir también el riesgo en el que ellos se aventuren solos a que se aventuren ya con una mano especializada, ¿no? Exactamente, eso es muy, muy importante. Tenemos en México 14 tratados internacionales. Somos buen socio, somos amigos prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, la dependencia con Estados Unidos es muy notoria, y coincido también contigo. Allí en España es la entrada a Europa. El 9 de mayo se celebró precisamente el Día de Europa y se hizo mención de la relación sólida que existe entre México y la Unión Europea. Entonces hay que aprovechar este tratado, hay que aprovechar las oportunidades que tenemos en otras regiones del mundo. Yo creo que debería de haber más difusión de lo que ofrece en este caso Europa en general, España en particular. Acá en Coparmex Metropolitano tenemos más de 360 asociados, y créeme que todos están en la mejor disposición de invertir, de hacer negocio, no en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Y creo que si nos ponemos a buscar en otros organismos empresariales, seguramente vamos a encontrarnos con empresarios que de alguna manera quieren iniciar negocios en otras partes del mundo. Lo importante, como dices, es llevarlos de la mano, asesorarlos y plantearles una estrategia y la mejor manera de salir de México, y obviamente hacerlo de manera exitosa. Pues bueno, Ayin, te agradezco muchísimo tu colaboración. Yo no me despido, te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Francisco. Y solamente para cerrar también, quería comentar que los sectores claves para las empresas mexicanas que tienen interés en explorar el mercado español, pues es el turismo, es el inmobiliario, todo el tema de real estate está siendo muy dominado también por la inversión mexicana, el sector de alimentación, tecnología y todo lo que tiene que ver también con servicios, y bueno, pues la industria manufacturera. Se está viendo una ola también de empresas españolas que vienen a México a manufacturar, aprovechando los programas INE, pero entonces esto para la empresa mexicana manufacturera y sobre todo pues empresas que puede tener la Coparmex Metropolitano y Coparmex en general, bueno, pues y empresas de industria también tienen estas oportunidades para inversiones españolas que lleguen aquí, manufacturen aquí y que tengan interés en exportar, ¿no? Claro, muy importante, obviamente nuestros socios lo van a escuchar para que se enteren exactamente cuáles son los sectores más fructíferos en España, y si alguno se interesa, obviamente, pues ya haremos ahí la vinculación para que se dé el intercambio allí. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, Francisco, y les mando un abrazo muy fuerte. Claro que sí, igualmente, allí. Saludos. Hasta pronto, bye. Saludos.